Director de Estrategia de Mercados de Grupo Financiero Banorte, quien me acompaña en el set de Al Sonar la Campana. Alex, ¿cómo estás? Bien, y tú, Víctor, ¿cómo estás? Bien, buena tarde. Un gusto verte por acá. Oye, pues el tipo de cambio con fuerte reticencia a bajar de los 19 pesos. Así es, vemos un tipo de cambio que le cuesta trabajo romper ese nivel psicológico tan importante que hemos visto de los 19 pesos, porque básicamente todos los determinantes del mercado que hemos estado viendo desde el mes de octubre implican un dólar mucho más fuerte. Como tú bien mencionabas hace rato, esta semana va a ser muy importante. En el entorno internacional tenemos una agenda muy relevante en Estados Unidos, destacando la inflación, las ventas al menudeo. Tendremos también toda una serie de gobernadores de bancos centrales que se reúnen en Europa en un panel muy importante que organiza el ECB y de donde también habrá muchos miembros del FED que estarán hablando. Tendremos también, pues probablemente ya noticias mucho más claras sobre qué es lo que va a pasar con este plan de recorte de impuestos en Estados Unidos, que ha sido la gran incertidumbre para los mercados. Y en el ámbito local, pues definitivamente el Telecan es lo que está generando mucho mayor controversia, mucho mayor debate, y eso ha hecho que el peso no pueda romper esta barrera psicológica tan importante de los 19 pesos. Se dice que si Estados Unidos llega a la mesa con propuestas más proteccionistas a las que ya presentó en las rondas anteriores, posiblemente veríamos presiones adicionales sobre el peso. Probablemente sí, porque si recordamos el mes pasado, durante la cuarta ronda de negociaciones, la retórica de Estados Unidos fue pues todavía mucho más radical, mucho más proteccionista. Vimos que estaban muy enfocados en controlar este fuerte déficit comercial que tienen con México y se ve muy difícil el margen de maniobra que puedan hacer con tal de reducir este déficit. Simplemente para poner un ejemplo, cuando se habla de las reglas de contenido de origen, llevarla a cerca de un 80% con 50% proveniente de Estados Unidos, pues es algo que nadie le va a aceptar, ¿no? O el tema del Sunset Clause también es algo que es muy complicado que le acepten, pero el problema es que tampoco tenemos muchos elementos para presentar en la mesa y poder llegar a un acuerdo. Entonces, en este sentido, lo más probable es que esta quinta ronda de negociaciones siga siendo complicada y que eso genere volatilidad en los mercados, sobre todo en los mercados locales, incremento en las primas de riesgo, y eso probablemente se va a ver reflejado en un peso que pueda presionarse aún más. El otro tema, lo mencionabas hace un momento, es el debate fiscal entre republicanos en Estados Unidos, porque bueno, ya tenemos dos propuestas, la de los representantes y la de los senadores. Y los senadores lo que quieren evitar es un mayor déficit, ¿no? Están ahí viendo de qué manera pueden equilibrar la propuesta, y la intención era que el acuerdo se sacara, pues cuando mucho, al Día de Acción de Gracias, bueno, 23, 24 de noviembre. Se ve muy complicado y la verdad que eso también pues es un factor de incertidumbre. Es un factor de incertidumbre porque los mercados descuentan con una expectativa de activos que vean reflejado este fuerte crecimiento en Estados Unidos. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, los múltiplos en los equities en Estados Unidos, que constantemente cada semana que tú me invitas acá tengo que platicar sobre nuevos máximos históricos, pues ahí vemos que estas valuaciones incorporan ya un escenario favorable de reforma fiscal que pueda generar mayor crecimiento en Estados Unidos en los próximos años. Ahora, como tú bien mencionas, se ve muy complicado que puedan llevar a cabo una reforma de gran calado sin tener que sacrificar algo. ¿Por qué? Porque se necesita dinero. Entonces, probablemente lleven a cabo un recorte al impuesto corporativo, pero yo creo que en las deducciones de los impuestos a los estados, en la parte de los brackets de los impuestos personales, ahí hay un gran debate. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de los legisladores en Estados Unidos no quieren ampliar aún más el fuerte déficit fiscal que tiene Estados Unidos. No se quieren endeudar más. ¿Por qué? Porque los niveles de endeudamiento están constantemente todos los años mucho más altos. Por eso es que no encuentran la fórmula adecuada para anunciar un plan fiscal que genere crecimiento y sobre todo algo bien importante, Víctor, hay que recordar que el siguiente año tenemos elecciones intermedias en Estados Unidos y con el resultado que vimos recientemente en algunas elecciones como Virginia y New Jersey, pues vimos que los demócratas están empezando a ganar nuevamente terreno y los republicanos no quieren llegar el siguiente año sin algo, un resultado que pueda dar el presidente Trump. Claro, además la economía de Estados Unidos está prácticamente en pleno empleo.
pues hay que generar más empleos, pues solamente a través de mejores salarios, y eso generaría presiones inflacionarias y la Reserva Federal tendría que actuar más rápido. Y eso me lleva a la otra parte de la pregunta. Mencionabas que esta semana tendremos los datos de inflación que van a ser determinantes para conocer o saber los próximos pasos del FED, pero pues el mercado está ya dando un 97% de probabilidad de que sube la tasa en diciembre. Yo pensaría que con el último comunicado del FED validó totalmente esta expectativa de alza en diciembre. Ahora lo importante es ver con Jerome Powell a la cabeza del FED, que no va a tener ningún problema en el Senado para ser aprobado. Probablemente vamos a ver una continuidad en un proceso de gradualidad de condiciones monetarias, pero estos datos de inflación, como el que tú mencionas, van a ser muy importantes. En esta ocasión, probablemente con menores precios de las gasolinas, podamos ver un índice general que se regrese o que baje del 2%, aunque algunas presiones en el subyacente, pero desafortunadamente seguimos sin ver evidencia clara de una inflación sostenida en Estados Unidos, que se va a seguir siendo el fuerte debate, y no dudo que mañana en estos paneles que organiza el ECB, donde están grandes gobernadores de bancos centrales, miembros del FED y demás, esa sea una de las principales variables a discutir. ¿Qué pasa con la inflación? Hay factores estructurales que no están permitiendo que la inflación en Estados Unidos se vaya más allá del objetivo, o por lo menos que nos dé una señal clara de que el FED pueda subir de manera más rápida. Estaremos atentos. Por lo pronto, Alex, como siempre, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Buena tarde. Hacemos una pausa y les recuerdo mi cuenta de Twitter.